Ciertamente no somos nada, amén. Ciertamente a veces la enfermedad, la escasez y todo eso ataca nuestra vida, pero eso es parte normal del ser humano, amén. Porque la palabra dice que es necesario de que seamos vituperados por causa de su nombre, dice. Pero la vituperación de nosotros es a veces enfermedades, pero no es persecución como aquellos hombres, como aquellas mujeres que fueron los primeros martirios que sufrieron el evangelio, amén. Y así vamos a ir en la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir en la palabra del Señor, en el libro de Filipenses. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Filipenses capítulo 2 y su versículo 5 en adelante, amén. Gloria a Dios, me confirma con amén cuando lo tenga, amén. En el libro de Filipenses capítulo 2 y su versículo 5, amén. Gloria a Dios, aleluya, me confirma con amén, amén. Y quiero que al leer esta palabra medite bien lo que Pablo decía, amén. Y así vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice así: haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí lo dejamos, vamos a entrar en la palabra de oración, amén. Padre, mi buen Dios que estás en los cielos, Padre Santo, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, tu grandeza, Padre Santo, tu poder, Dios amado, Señor, tu hermosura, tu santidad, Dios amado, Señor, Padre Santo, lo maravilloso que tú eres, Dios amado, Señor, lo precioso que tú eres, Dios amado, Señor, al hablarnos a tu palabra, Dios amado, Señor, al darnos, Padre, esa palabra, Señor Jesús, y por amarnos, Dios amado, Señor Jesús, Padre Santo. Te bendecimos, Padre Santo Jesús, porque aún, Dios amado, Señor Jesús, siendo pecadores, siendo hombres, Dios amado, Señor, que tenemos fallas y errores, aún tú nos amas, Dios amado. Aún esa palabra, Señor, resuena en nuestros corazones, Padre amado, Señor. Oh Padre Santo, Señor Jesús. Bendice este pueblo, Dios amado, Señor. Bendice a los ministros, a los líderes, Dios amado, Señor. Padre, te pedimos que en esta hora, Dios amado, que en esta mañana hablas a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor, que podemos atesorar esta palabra, Señor Jesús. Danos el entendimiento, la sabiduría, Dios amado, Señor, para poder escudriñarla, Padre Señor, para poder atesorarla, Dios amado, Señor, que quedan escritas, Señor, en la tabla de nuestros corazones, Dios amado, Padre Santo, Señor Jesús. Padre, reprendemos, Señor Jesús, al hombre fuerte, Dios amado, todo principado, todo, Padre Santo, huestes y gobernadores de las tinieblas, Dios amado, Señor, toda oposición, Dios amado, Señor Jesús, todo que gobierna los aires, Dios amado, Señor, que seas tú tomando el control, Padre Santo, Señor, que sea tu mano, Señor Jesús, Padre Jesús, Jehová de la gloria, hablando en nuestra vida, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y así vamos a meditar en esta hermosa palabra, amén, en el libro de Filipenses capítulo 2 y su versículo 5, amén. Gloria a Dios. No sé si al leer esta palabra usted meditó algo que realmente es algo lo que nos dice esta palabra, que haya pues en vosotros el mismo sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir que hubo en Cristo Jesús es esa paz, es esa paciencia, amor, benignidad, es esa templanza, misericordia que Él tuvo por la humanidad. Amén. Ahora la pregunta es, ¿quién es realmente Jesús para ti? ¿O quién es realmente Jesús para nosotros? Y eso vamos a hablar bajo ese tema, ¿quién es Jesús? Muchas personas conocen a Jesús como profeta, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías prometido. Pero más algo que esta palabra nos enseña, que siendo Dios, teniendo la deidad de Dios, se murió a sí mismo y se hizo hombre, y hasta llegar hacia la muerte y muerte de cruz. Al meditar esta palabra me impacta no solo eso, sino me quebranta algo en el corazón, porque ciertamente el ser humano antes no tenía ese valor, no tenía ese alguien que lo amara. Es como por decir, estaba desamparado fuera de Jesucristo. Y yo siempre he hablado esta palabra de que estaba destituido de la presencia del Señor. Al venir a Jesucristo, cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, Él nos constituyó como sus hijos, como su novia. Amén. Muchas de las personas que dicen, yo soy hijo de Dios, dice, hay una diferencia entre ser hijo de Dios y hay una diferencia entre ser creación de Dios. La diferencia entre eso, un ejemplo que les puedo dar, es que cuando un hombre y una mujer se conocen, ¿verdad? Que no son familiares, sino son desconocidos ellos mismos, porque no se conocen, apenas van conociendo. Pero ya cuando se hacen esposos, ya es ahí donde ya son como una familia, forman una familia, y es ahí donde todo eso se conforma en una familia, un parentesco, y es ahí donde salen los hijos. Pero en la área donde es Jesucristo, es que cuando venimos a ser y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser esa novia amada de Él. Amén. Venimos a ser esos hijos de Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a los que le conocieron y los que creyeron en Él, les dio potestad para vivir una vida eterna. Y no solo eso, ser partícipe de lo que del reinado de Jesucristo. ¿Verdad que el esposo y la esposa, al casarse, verdad que se benefician en sus trabajos, se benefician en todo lo que ellos hacen conjuntamente? ¿O hay alguien aquí que hace todo separado? Sino que conjuntamente lo hacen, y es ahí donde se ve el verdadero amor de esa persona. Y es allí cuando Jesucristo nos amó con ese amor, cuando se despojó de sí mismo, cuando tú realmente te casaste o dejaste tu familia y te uniste a ese hombre. Así fue Jesucristo, al amar a su esposa, al amar a su novia, dejó su reino, dejó su deidad como Dios para venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿quién es Jesús? Así como lo estaba diciendo, la Biblia nos habla de que Él es el Mesías prometido, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el dador de la vida. Él es si tú puedes escudriñar esta palabra, va más allá de quién es realmente Jesús. Pero la que quiero llegar, en el momento difícil, cuando tú estás realmente, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es realmente Jesús en mi vida? Cuando realmente, porque yo, en mi experiencia o en la humanidad de uno, cuando todo va feliz en la familia, cuando todo va en tranquilidad, cuando todo va en armonía, cuando hay salud, cuando hay abundancia,
todo es tranquilo. Yo puedo decir a mi esposa, te amo, cuando todo está bien. Pero ¿qué hay en el momento de escasez, de enfermedad? ¿Qué hay en ese momento? ¿Será que tú conoces realmente a tu esposo, a tu esposa? En el momento cuando ustedes se conocen como novios, todo es amor, todo es por decir palabras de ánimo que como por decir, todo es tranquilidad, como que uno allí se enamora profundamente, pero a la hora de casarse, de formar una familia, ahí es donde se ve el verdadero amor. ¿Por qué? Porque el amor no se demuestra en la abundancia, en la salud, sino demuestra en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, cuando tú estás unánime con esa persona. Y a eso es lo que quiero llegar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Será que tú lo amas solamente cuando todo va tranquilo? Cuando hay abundancia, cuando Él te bendice, cuando Él te trae salud, cuando Él te dice, hijo mío, te tengo en mis manos, cuando te da una palabra, o cuando alguien viene hacia ti y te dice, Dios te ama, o cuando en el momento todo va tranquilo. ¿Será que realmente es ese Jesús a quien tú conoces? Porque podemos amar a esa persona cuando todo va tranquilo, cuando todo va bien, podemos estar felices. Pero cuando llegan las dificultades en nuestra vida, es allí donde a veces las personas no reconocen, no conocen realmente quién es Jesús, no aplican el poder de Dios en su vida, no aplican realmente lo poderoso que es Jesús. Y es ahí donde a veces nuestra fe mengua, y es ahí donde a veces nos apartamos de Jesucristo. Es ahí donde realmente a veces lo que decimos, Jesús, Dios te amo, pero solo de palabras. Es allí en donde a veces yo fracaso en mi vida, hablando personalmente de mi vida, que a veces al estar en esa circunstancia, a veces uno como ser humano empieza a decir, Señor, pero yo te he sido fiel. A veces nuestra fe mengua, y es ahí donde empezamos a claudicar contra Dios. ¿Verdad que la palabra dice que Jesús es nuestro pronto auxilio? Es nuestro abogado. Él es todo para nosotros. Es nuestro Salvador, nuestro Creador. Él es el que dio su vida por nosotros. Y Él es nuestro doctor, nuestro abogado. La palabra nos enseña que ese es el Jesús. Es aquel que dio su vida por nosotros. Es aquel que es fiel y misericordioso. Y entonces, a veces dejamos todo eso atrás, y a veces nos olvidamos de las promesas de esta palabra que está escrita, de que Jesús nunca nos deja desamparado. ¿Será que es ese Jesús que cuando tú estás en medio de todas las dificultades, será que es ese Jesús, aquel que te ha bendecido, aquel que mientras que todo va bien tú le decías, Señor, yo te amo? Pero cuando llegan las dificultades, ¿será que es ese Jesús a quien realmente tú amas? ¿O a quien realmente tú lo has conocido como tu único y suficiente Salvador? ¿Será que es ese esposo al que tú lo has reconocido como tu novio, como que tu amado, como que todo lo es todo para ti? ¿Será que es ese Jesús en medio de la escasez, de la sequía, del desierto? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Así como decía, las personas pueden conocer mucho de Jesús,
Las personas pueden decir que en Jesús hay salvación, pero ¿por qué no se acercan realmente a Jesús? Las personas pueden decir que Jesús es todopoderoso, pero ¿por qué no se doblan ante el poder y la deidad de Jesucristo? Podemos decir que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, pero ahora cuando viene la enfermedad, la escasez en nuestra vida, ¿dónde quedó ese Jesús que nosotros lo amamos, que nosotros decimos que Él es nuestro único y suficiente Salvador? ¿Dónde queda ese Jesús, aquel que nos sacó del lodo cenagoso? ¿Dónde quedó ese Jesús que dio su vida por nosotros? Nos olvidamos de Él y ponemos las cosas terrenalmente en primer lugar que Él. Y después de eso nos doblegamos a los deseos de nuestra carne. Y después de Él nos olvidamos quién fue Jesucristo en nuestra vida. Nos olvidamos que realmente nos amó con un propósito. Que realmente aquel que dio su vida. Y la palabra dice, gloria a Dios, que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dónde quedó ese Jesús? A veces nos olvidamos de lo grande y maravilloso que Jesús ha hecho en nuestra vida. A veces llega ese momento en donde el enemigo empieza a divertir nuestra mente. A veces llega ese momento, y muchos los que están en el mundo llega este momento en sus vidas, donde llega la depresión, y después de la depresión el suicidio. Y muchas de las personas quizás están viendo en las redes sociales que han experimentado el sentir estar azotado por el mundo, estar encadenado por el mundo. ¿Qué es lo que se siente estar fuera de Dios? ¿Verdad que no hay nada feliz, no hay nada fácil? A veces el mundo quiere escoger el camino más fácil, pero al llegar es camino de perdición. A veces las personas prefieren más estar sujetado a sus deleites, a sus afanes, que venir y aceptar a Jesucristo. Vino un joven rico diciendo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo cumplo todas las leyes, pero lo que más le dolió a este hombre es que Jesucristo dijo, ve y reparte tu riqueza con aquellos necesitados. Y ese hombre le dolió hacer eso. Y a veces es lo que pasa en el mundo. Dejar todo atrás es lo que cuesta al mundo. Apartarse de sus deleites, de sus pasiones, es lo que cuesta a la humanidad dejarlo para acercarse a Jesucristo. Nosotros lo que a veces el ser humano quiere es algo que es algo fácil, pero luego viene la consecuencia. El ser humano en vez de trabajar a veces roba y viene la consecuencia en la cárcel. Ven que lo fácil nada trae bueno, y así es el mundo. Pareciera que darle el deleite a esta carne, a los lujos de este mundo, como que trae beneficio, pero al final en los días va a venir una consecuencia, el juicio, el lago de fuego. Pero en el camino de Jesucristo trae una vida eterna. Mi hermano, Jesucristo es todo para nosotros. Jesucristo es lo más precioso que haya venido en este mundo, que haya conocido realmente un Hijo de Dios, un Padre que lo ama, un amor eterno, un Padre que nunca lo va a dejar desamparado.
lo más injusto que seamos con Él, Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, esperando a que nosotros reconciliamos contra Él. Él es paciente, dice, lento para la ira. ¿Qué quiere decir? Que es paciente, que es lento para la ira. Quiere decir que en algún momento esa paciencia va a terminar. Entonces es ahí donde va a venir la consecuencia de nuestros hechos. Eso es Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser hijo, al igual como Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres. Jesucristo no vino a este mundo demostrando su deidad, su poder. No demostró ser que era Dios, sino se despojó a sí mismo, siendo siervo, al ser como hombre. ¿Verdad que Jesucristo, cuando vino a este mundo, no pidió ser servido? O no pidió que los reyes de la tierra se postraran ante Él, sino se hizo siervo, dice, teniendo la humanidad de un hombre, teniendo las mismas dificultades de un hombre. Pero se despojó de todo eso por amor a nosotros. ¿Será que nosotros nos despojamos de todo para amar a Jesucristo como Él lo hizo por nosotros? ¿Será que tenemos ese mismo sentir que Él tuvo por nosotros? Ese amor, esa paciencia de amarnos. ¿Verdad que no? Cuando llega algo en nuestra vida, viene lo que es, como por decir, no tenemos paciencia. A veces, cuando suceden cosas, hablo matrimonialmente, a veces hay personas que no tienen paciencia a sus esposos, a sus esposas. ¿Y tú crees que Jesucristo es así con nosotros? Hay personas que a la esposa, al cometer algo, al cometer un error, las personas empiezan a decir: hey, tú no vales nada, tú no sirves nada, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo rápido. A veces las personas actúan de esa forma. Pero tú crees que Jesucristo hace eso al pecar nosotros. Yo te di una salvación, ahorita tienes que pagármelo. No, Jesucristo nunca hace eso con sus hijos, con la humanidad, sino Él es paciente. ¿Quién es Jesucristo? En el libro de Génesis nos enseña que Él es la simiente de la mujer. En el Antiguo Testamento muestra que Él es el Mesías prometido, que Él es el siervo. Y en el libro de Isaías dice el sufrimiento del Hijo de Dios. Pero lo que yo voy, ¿quién es Jesucristo realmente? Puedes leer todo este libro y te va a relatar quién realmente es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento relata que Jesucristo es el Salvador, el hablador de la vida, el consejero, el Dios fiel, el admirable, aquel que vino a ser siervo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ya en el libro de Apocalipsis ya no es ese Jesús que reconocemos, que vimos en el Nuevo Testamento. Ya no es aquel siervo sufrido, ya no es aquel siervo que fue vituperado, fue azotado, sino en el libro de Apocalipsis vemos a un rey y redentor del mundo. Vemos a aquel que está sentado en el trono. Vemos a aquel juez. Y no vemos al abogado,
Ya no vemos a aquel que aboga por nosotros. En ese tiempo, por eso en estos últimos tiempos hay que aprovechar la misericordia de Jesucristo, porque cuando llega ese fin de la gracia de Jesucristo, ella no va a ser abogado, sino ya va a ser juez, el que juzgará a todo el mundo. Por eso en el Antiguo Testamento vemos el nacimiento de Jesús, vemos cómo iba a nacer, el sufrimiento, y en el Nuevo Testamento vemos que vino a servir, que con sus enseñanzas, que con su palabra, que con su ejemplo impactaba al mundo y todo eso. Pero vemos que al final fue crucificado, fue azotado y sufrido. Pero ya en el libro de Apocalipsis, vemos a aquel jinete blanco ceñido con manto de gloria, y en su lomo, un nombre, la cual es sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Génesis, capítulo 3 y su versículo 15, nos habla de que Jesucristo es la simiente de la mujer. Y en el libro de Éxodo, capítulo 2, 1 hasta el 28, nos relata que Él es el Cordero Pascual. En el libro de Levíticos, capítulo 21, y su versículo 10, nos muestra el sumo sacerdote. En el libro de Números, capítulo 14, y su versículo, en el libro de Números 14, nos muestra que Jesucristo es la columna en la columna, nos muestra que Él es la columna de fuego y también la columna de nube. En Deuteronomios es el profeta mayor. En Jueces, capítulo 6 y su versículo 5, Él es el capitán de nuestra salvación. En el libro de Jueces 2, 18, Él es nuestro juez y el dador de la ley. En el libro de Ruth nos muestra nuestro pariente redentor. Y en el primero y segundo de Samuel nos muestra, Él es nuestro profeta fiel. En el libro de Reyes también, capítulo 1, nos muestra que Él es nuestro rey y el que gobierna, amén. Pero este libro nos muestra que Jesucristo, Él es el Mesías y el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Él es el Verbo hecho en carne. Él es el Cordero de Dios. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino hacia la verdad y la vida. Él es el segundo Adán. Él es nuestro abogado y Él es el amor eterno. Eso es Jesús. Ese es nuestro Rey, amén. Al leer esta palabra nos muestra realmente quién es Jesús. En medio de nuestra debilidad, de escasez, Él siempre está ahí. Nunca nos deja desamparado. Siempre está ahí. Al escuchar el clamor de sus hijos, amén. Y si hasta aquí ha llegado mi tiempo, y dejo el tiempo a los ministros, amén. Amén, aleluya. Qué hermosa palabra de Dios, amados hermanos. El hermano Nelson nos decía por medio de la palabra y de los libros, ¿quién es Jesús? Pero yo creo que la pregunta en esta mañana sería, ¿quién es Jesús en lo personal para usted? ¿Quién es Jesús en mi vida personal?
¿Será que será Jehová Jireh? ¿Será el consolador que dice la Biblia? ¿Será el profeta para mi vida? ¿Será el redentor? ¿Será el segundo Adán? O muchas veces desvalorizamos quién es Jesús en nuestra vida. Pero esta mañana la palabra vino a recordarnos quién es Jesús. Y este Jesús que habla esta Biblia tiene que ser el mismo Jesús, aleluya, en su diario vivir. Cuando usted esté pasando por una enfermedad, usted se tiene que acordar que en la Biblia Jesús es el sanador. Cuando usted esté pasando, aleluya, y necesita alguna consejería, usted se tiene que acordar que en la Biblia está Jesús, el consejero que fiel, amados hermanos, aleluya. Pero muchas veces en el afán de la vida es más fácil ir a escuchar al consejero vecino, amén, al consejero del trabajo. No. Aquí está el consejero fiel para nosotros, amén. Damos gracias a Dios por su palabra, aleluya. Y también, aleluya, que el Señor continúe bendiciendo a nuestro hermano Nelson por esa palabra. Aleluya, tal vez para nosotros, amén, es normal, pero cada vez que se para un predicador aquí, déjenme decirle que ha pasado toda la semana quemándose el cerebro, pidiendo en oración qué palabra va a traer el Señor para su pueblo, aleluya. Damos gracias a Dios, aleluya. Si hay alguna necesidad, vamos